12 de mayo. Permítanme comenzar por exponer los hechos, escuetos y en toda su crudeza, comprobados en libros y en datos de los que no cabe dudar. No debo confundirlos con experiencias que se basan en mis propias observaciones o en el recuerdo que tengo de ellas. Anoche, cuando el conde vino de su habitación, empezó a hacerme preguntas sobre cuestiones legales y acerca del modo de abordar ciertos asuntos. Yo había pasado el día aburrido entre libros y, más que nada por mantener la mente ocupada, repasé algunos temas de los que me había examinado en el Lincoln's Inn. Como en las preguntas del conde había un cierto método, trataré de transcribirlas por orden. Es posible que en algún momento puedan serme útiles de una manera u otra. Primero me preguntó si en Inglaterra se podía tener 2 o más abogados. Yo le contesté que podía tener una docena si lo deseaba, pero que no era sensato contratar a más de un abogado para una misma transacción, ya que solo podía actuar uno cada vez, y un cambio iría seguramente en contra de sus propios intereses. Pareció entenderlo perfectamente y a continuación me preguntó si existía alguna dificultad de orden práctico en tener un abogado que se ocupase, digamos, de las operaciones bancarias y otro para que atendiera los envíos por barco, en caso de remitir estos a una población alejada de donde vive el primero. Le pedí que se explicara con mayor claridad para no arriesgarme a inducirle error. Se lo aclararé, dijo. Nuestro común amigo, Mr. Peter Hawkins, que vive lejos de Londres, a la sombra de la preciosa catedral de Exeter, compra en mi nombre, gracias a su amable colaboración, mi casa de Londres. Perfecto. Ahora permítame decirle francamente, para que no le resulte extraño que haya recurrido a los servicios de alguien que vive tan lejos de Londres en lugar de un residente en la capital, que mi intención fue que no atendiera ningún interés particular salvo el mío propio. Un residente en Londres posiblemente buscara su provecho personal o el de algún amigo. Por ese motivo fui a buscar un agente inmobiliario tan lejos para que se dedicara tan solo a defender mis intereses. Ahora bien, suponga que yo, que tengo numerosos negocios, desee mandar mis mercancías, digamos, a Newcastle, o a Durham, o a Harwich, o a Dover. ¿Acaso no podría resultarme más cómodo consignarlas a alguien que estuviera instalado en uno u otro puerto? Yo le respondí que, efectivamente, le sería todo más fácil, pero que los abogados teníamos un sistema de colaboración de unos con otros, de tal forma que la gestión de cualquier asunto local podía ser encargada a alguien de la propia localidad siguiendo las instrucciones de cualquier otro. De ese modo, el cliente solo tiene que ponerse en manos de un hombre para ver realizados sus deseos sin mayores complicaciones. Pero, me contestó, yo podría ocuparme personalmente de dar las instrucciones. ¿No es así? Naturalmente, le repliqué, es lo que hacen frecuentemente los hombres de negocios cuando desean que nadie se entere de sus asuntos. Perfecto, dijo. Y luego me preguntó sobre cómo hacer los envíos y la mejor forma de llevarlos a cabo, y sobre las dificultades que pueden surgir, aunque es posible evitar tomando las debidas precauciones. Le expliqué todas esas cosas lo mejor que pude, y me dio la impresión de que seguramente sería un abogado estupendo, ya que había sido capaz de pensar en todos los detalles y de preverlo todo. Sus conocimientos y su perspicacia eran sorprendentes en un hombre que nunca estuvo en este país y que evidentemente no se había metido demasiado en negocios. Cuando se sintió totalmente informado respecto a todas las cuestiones que me había planteado, después de que yo las confirmara lo mejor que pude en los libros que tenía a mano,
se levantó repentinamente y me dijo: «Después de su primera carta, ¿ha vuelto a escribir a nuestro amigo Mr. Peter Hawkins o a cualquier otro?». No sin cierta amargura le contesté que no, que todavía no había tenido ocasión de enviar cartas a nadie. «Entonces escriba ahora, mi joven amigo», dijo, apoyando su pesada mano sobre mi hombro. «Escriba a nuestro amigo y a quien quiera, y dígale, si le parece, que se quedará conmigo durante un mes más». «¿Desea usted que me quede aquí tanto tiempo?», le pregunté, estremeciéndome ante la sola idea. «Eso es lo que deseo, y no admitiré negativas. Cuando su patrón o jefe, o como usted quiera llamarle, se comprometió a mandarme a alguien en su nombre, quedó bien entendido que yo dispondría de él a mi entera conveniencia. Yo no he escatimado nada, ¿no es así? ¿Qué podía hacer yo sino dar mi aprobación? Era en beneficio de Mr. Hawkins, no mío, y tenía que pensar en él, no en mí. Además, mientras el conde Drácula hablaba, había un no sé qué en su mirada y en su actitud que me hizo recordar que me encontraba prisionero, y que, quisiéralo yo o no, no me quedaba otra opción. Al ver mi aceptación y la preocupación de mi rostro, el conde comprendió que había vencido y que me tenía bajo su dominio, e inmediatamente comenzó a utilizar sus poderes sobre mí, aunque con su habitual tono afable e irresistible. «Debo rogarle, mi competente y joven amigo, que no hable en sus cartas más que de negocios. Sin duda a sus amigos les agradará saber que se encuentra bien y que espera ansiosamente volver a casa junto a ellos. ¿No es cierto?». Mientras hablaba, me dio 3 hojas de papel y 3 sobres. Se trataba del más fino papel de carta extranjero, y al mirarlo y luego observar la discreta sonrisa del conde, con sus afilados colmillos asomando por encima de su rojo labio inferior, comprendí, tan bien como si me lo hubiera dicho, que debía tener mucho cuidado con lo que escribiera, ya que podría leerlo. Así que de momento decidí enviar solamente notas formales y escribir en secreto a Mr. Hawkins y a Mina, pues a ella podía hacerlo en taquigrafía, lo que desconcertaría al conde si viera la carta. Cuando terminé de escribir las 2 cartas, me senté tranquilamente a leer un libro mientras el conde redactaba varias notas, consultando de vez en cuando algunos libros que había en su mesa. Luego cogió las 2 mías, las puso con las suyas y guardó los útiles de escribir. Nada más cerrarse la puerta tras él, me incliné y miré las cartas, que estaban boca abajo sobre la mesa. No sentí ningún escrúpulo al hacerlo, ya que en tales circunstancias creí que debía protegerme por cualquier medio. Una de las cartas iba dirigida a Samuel F. Billington, de Crescent número 7, Whitby. Otra a Herr Leutner, Varna. La tercera era para Coates & Co., Londres, y la cuarta para Herren, Klopstock & Billreuth, banqueros de Budapest. La segunda y la cuarta estaban abiertas. Estaba a punto de leerlas cuando vi moverse el tirador de la puerta. Me arrellané de nuevo en mi asiento, con el tiempo justo para reponer las cartas donde estaban y volver a tomar mi libro, antes de que el conde entrara en la habitación con otra carta en la mano. Cogió las cartas de la mesa y las selló con cuidado. Luego, volviéndose hacia mí, dijo: «Espero que me disculpe, pero esta noche tengo mucho trabajo. Supongo que hallará aquí todo cuanto necesite». Al llegar a la puerta se volvió y, tras una breve pausa, añadió: «Permítame que le dé un consejo, mi joven y querido amigo, o mejor dicho, permítame que le haga una seria advertencia. Si abandona estas habitaciones, no podrá dormir en ninguna otra parte del castillo. Es muy antiguo y está cargado de recuerdos. No olvide que los que duermen imprudentemente suelen tener pesadillas. Queda advertido. Si en algún momento le vence el sueño o piensa que lo va a hacer,
vuelve inmediatamente a su cámara o a estas habitaciones, pues aquí podrá descansar sin peligro. Pero si no tiene cuidado en cuanto a eso, entonces... Terminó la frase de una forma espantosa, ya que hizo un gesto con las manos como si se las lavara. Lo entendí perfectamente. Solo tenía una duda. ¿Era posible que un sueño, no importa cuál, fuese más terrible que la horrorosa y antinatural malla de penumbra y misterio que parecía cerrarse a mi alrededor? Más tarde, confirmo las últimas palabras escritas y ahora no me cabe la menor duda al respecto. No tengo por qué temer si duermo en cualquier parte donde no esté él. He puesto el crucifijo en la cabecera de mi cama y ahí se quedará. Espero que así no tendré más sueños mientras descanso. Cuando se marchó, me fui a mi habitación. Al cabo de un rato, como no oía ningún ruido, salí al corredor y subí por la escalera de piedra hasta un lugar desde donde podía mirar hacia el sur. Aunque inaccesible para mí, aquel vasto panorama me produjo una cierta sensación de libertad, en comparación con la estrechez y oscuridad del patio. Al mirarlo, tuve la impresión de estar efectivamente prisionero y sentí la necesidad de respirar una bocanada de aire fresco, aunque fuera de noche. Estoy empezando a notar que me afecta pasar la mayor parte de la noche en vela. Me está destrozando los nervios. Me asusto de mi propia sombra y me asaltan toda clase de pensamientos, a cuál más horrible. Bien sabe Dios cuán fundados son mis temores en este lugar maldito. Contemplé el magnífico panorama, bañado por la suave luz amarillenta de la luna como si fuera casi de día. Bajo aquella suave claridad, las lejanas colinas se fundían con la aterciopelada negrura de las sombras de los valles y gargantas. Aquella simple belleza me reconfortaba. Cada bocanada de aire me proporcionaba paz y sosiego. Al asomarme por la ventana me llamó la atención algo que se movía en la planta de abajo, un poco a mi izquierda, donde imagino, por la disposición de las habitaciones, deben dar las ventanas del aposento del conde. La ventana en la que me encontraba era alta y profunda, con parteluz de piedra, y a pesar de estar desgastada por las inclemencias del tiempo, se conservaba todavía intacta, aunque hacía tiempo que le faltaba el marco. Retrocedí un poco al amparo de la sillería y miré hacia afuera con cuidado. Lo que vi fue la cabeza del conde saliendo de la ventana. No le vi el rostro, pero lo reconocí por su cuello y los movimientos de su espalda y sus brazos. En cualquier caso, no podían engañarme sus manos, que tantas ocasiones había tenido de examinar. Al principio la cosa me interesó y me divirtió un poco, ya que es asombroso lo poco que se precisa para interesar y divertir a un prisionero. Pero mis sentimientos se trocaron en repugnancia y terror cuando vi que el conde salía lentamente por la ventana y empezaba a reptar, cabeza abajo, por el muro del castillo hacia aquel espantoso abismo, con la capa extendida en torno suyo como unas grandes alas. Al principio no podía dar crédito a mis ojos. Pensé que sería un efecto óptico del claro de luna, algún extraño juego de luces y sombras. Mas seguí mirando y comprendí que no podía tratarse de una ilusión. Vi cómo los dedos de sus manos y de sus pies se aferraban a los cantos de las piedras, desprovistos ya de mortero por el paso del tiempo, utilizando así los salientes y desigualdades para descender a velocidad considerable, igual que un lagarto se desliza a lo largo de un muro. ¿Qué clase de hombre es este? ¿O qué clase de criatura con apariencia de hombre? Siento que el pavor de este lugar me abruma. Tengo miedo, un miedo espantoso, y no veo posibilidad alguna de escape. Estoy rodeado de terrores en los que no me atrevo a pensar.